Y estamos con Miriam Bregman, que es abogada del Partido de Trabajadores Socialistas, defensora de derechos humanos, muy conocida, y precisamente querellante en la causa, la abogada que está participando en esta causa. Miriam, buenas noches. Buenas noches a ustedes. Realmente, lo decíamos al comienzo del programa, un hecho gravísimo. A ustedes, digamos, esta operatoria de la Gendarmería, habían hecho alguna denuncia, pero ahora lo de Cherone lo estaría confirmando. Nosotros llegamos a esto a partir de que varios compañeros de nuestra organización, del PTS, que son delegados en la zona norte del Gran Buenos Aires, delegados de PepsiCo, de Kraft, de otras alimenticias importantes de la zona, nos vienen a ver, a Cristian Castillo, a mí, a los que estamos siempre denunciando la criminalización de la protesta social, diciéndonos, bueno, desde hace un tiempo a esta parte nos están lloviendo los procesos judiciales. Algo pasa que de un día para otro nos llegan cédulas y cédulas donde nos procesan, nos embargan. Empezamos a ver, nos metemos un poco a estudiar todas estas causas y vemos que la metodología es común en todas ellas. Todas nacen a partir de informes secretos de la Gendarmería. Ahora hay una pregunta, Sí. Miriam, que le quería hacer, porque la Gendarmería es auxiliar de la justicia. ¿Estos informes de inteligencia se hacen previo a que la justicia los pida o Sí, por supuesto. En muchos casos son previos porque incluso constan los expedientes como desde la unidad de gendarmería que funciona en lugar paradigmático, si lo hay para la represión en la Argentina, como es Campo de Mayo, donde funcionó el batallón 601, llaman diciendo sabemos que puede haber manifestaciones, ¿qué juzgado está de turno? Así lo hacemos intervenir. Es decir, la Gendarmería directamente ha asumido la persecución, formando estas listas negras que constan en las bases de datos, de los dirigentes gremiales de la zona. Nosotros vemos que esto se empieza a repetir y también vemos algo de lo que ustedes daban cuenta recién, que toda esta investigación sobre los dirigentes gremiales la recopilan infiltrándose de civil, se presentan como prensa independiente. Cuando los compañeros le han preguntado, ¿usted quién es que está recabando datos sobre nuestra afiliación política? Dicen prensa independiente. Bueno, pero ¿de qué medio? Ah, no, deja que me voy. Se retiran rápidamente. Me disculpa, Miriam, porque tenemos otro documento precisamente sobre este tema que usted estaba señalando. Son en base a la investigación judicial que hemos realizado, expedientes judiciales, cuestiones que están precisamente tratándose en este momento. Es una cámara oculta que está en el expediente. Ahí vamos a ver a la gendarme Elizabeth Calizaya, que también declaró en la causa. Ella es gendarme del Centro de Investigaciones de Campo de Mayo de Gendarmería, y vamos a ver precisamente, ahí estamos viendo la declaración de ella, que también la tenemos acá, ¿no? En nuestro poder, donde explica la metodología y realmente explica concretamente cómo se infiltran para conocer detalles de las personas en la protesta sin previa acción judicial. Y además detalles que tienen que ver con la intimidad de las personas, no con la acción en sí mismo. Vamos a ver, la primera cámara, este es un aporte precisamente de una de las partes que ha pedido la investigación. Vamos a ver cómo actúa infiltrándose como periodista. Es nuestro trabajo, está bien, pero no le vamos a permitir que lo haga. Tu trabajo será de acá para allá, acá adentro no, ¿sí? este espacio es público, así que... Bueno, tratá de hablar de nuevo y vas a ver que va a dejar de ser público por ustedes, ¿sí? Fíjate en los grupos que son allá, tratar de recabar datos. Sí, siempre fíjate. Y encima hace rato cuando te preguntó el compañero le dijiste no, que eras de una radio. O sea,
de un medio y pregunta quiénes están, quiénes no. Bueno, esta es una de las partes de infiltración. Ahí veíamos cómo cuando los manifestantes le identifican como alguien de, digamos, la fuerza de seguridad, se va hacia, busca protección precisamente en los gendarmes, que después van a hablar en nombre de ella. Pero hay otra cámara oculta de la gendarmería, tomada otro día, precisamente cuando ingresa a uno de los grupos digamos, protestantes. De esta manera es muy breve, pero es bien clara. También los delegados sindicales y asociaciones. Bueno, yo soy delegado de la fábrica, quería saber de qué medio son, porque los compañeros tienen duda, ¿viste? Prisa independiente, ¿no? No, decime dónde, si no te sacamos la mierda. No, yo me voy solo, no te... Bueno, andate, no. Bueno, estas son las cámaras. ¿Así operan? Así operan, y todo esto es lo que evidentemente da lugar a esta base de datos que ellos denominan Proyecto X. ¿Qué es Proyecto X? Y Proyecto digamos, X... suena incluso claro, hasta el nombre... Sí, un nombre un poco raro, simbólico. El Proyecto X, en la explicación que ellos dan a la justicia a partir de la denuncia que realizamos, y esto lo quiero mencionar específicamente porque la denuncia que realizamos por este tema es acompañada por numerosas organizaciones de derechos humanos, como la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos, la CORREP y personalidades que la firman, el Observatorio de la Justicia Argentina, la Asociación de Abogados Laboralistas. Y esto lo quiero mencionar para que esto también denota la gravedad de lo que estamos denunciando, para que tantas organizaciones se involucren. Ellos, con toda la información que recaban en las movilizaciones, que abarca, como presentaron ustedes en el informe, un amplio espectro, porque todas, hasta las características de personalidad, a qué partido político pertenecen, si son un ala más dura o más componedora en el conflicto, qué dijeron en las reuniones, informan absolutamente todo. Con esto están formando una base de datos. Nosotros vemos que en los expedientes algunos gendarmes son llamados a declarar y dicen: ¿cómo identificaste a tal persona? La identifiqué porque sus datos están en la base de datos con la que cuenta la Gendarmería. Ahora, ellos, cuando dicen que tienen diversas bases de datos, entre ellas el Proyecto X, obviamente no van a reconocer que están espiando a los dirigentes, pero nosotros tenemos las pruebas concretas que se ven en todos los expedientes, que hay informes de inteligencia completos, por ejemplo, de Hermosilla. Dicen concretamente, más allá que se confunden a qué partido político pertenece, algo que está en los diarios, dicen que es del PO y no del PTS, una cosa que está en los diarios, eso se confunden, pero sí ponen que tiene mucha influencia sobre el resto de los participantes de la manifestación de CRAF, que se mantuvo en las discusiones del Ministerio de Trabajo, que hoy fue la reunión, terminó tarde y mañana tal vez vuelve, es decir, le están haciendo un seguimiento absolutamente completo. Y yo pongo un ejemplo porque demuestra claramente cómo funciona la Gendarmería con sede en Campo de Mayo y bajo este proyecto. Ellos, una de las jueces le dice: identifique el domicilio de un dirigente de la corriente clasista y combativa, de Ramón Bogado. ¿Esto qué significa? Le dan una dirección y tiene que ir a ver a dónde queda eso, en qué lugar. Como sucede habitualmente en una causa. ¿Qué es lo que hace la Gendarmería? Le pone una consigna en la puerta de la casa e informa qué se discute en esa casa, cuántas personas entran, a qué hora salen, absolutamente todos los movimientos de este dirigente. Es decir, esto es la criminalización de la protesta social demostrada en un caso absolutamente Ahora, concreto. esto, digamos, es una causa, digamos, vinculada a las protestas que se hacían los cortes en la Panamericana, de todas manifestaciones en el Ministerio de Trabajo. Sí. Correcto, sí, también ahí en el centro, en Callao y Corrientes. Pero esta operatoria de la Gendarmería, de acuerdo a lo que usted sabe, ¿estaría, digamos, trascendiendo esto y utilizándose en otras protestas sociales, por ejemplo, las protestas mineras, protestas estudiantiles? Claro, es muy interesante eso, y creo que eso tiene que ser el resultado de esta investigación, porque nosotros lo pudimos comprobar a partir de lo que hace la Gendarmería en Campo de Mayo sobre su zona de influencia, la zona norte del Gran Buenos Aires. Pero sabemos todos, esto es público, que este funcionamiento no es privativo de la Gendarmería. Lo vimos con Ciro James bajo el gobierno de Macri, y hoy mismo tomó estado público lo que está haciendo la policía en Catamarca. Es decir, evidentemente hay un espionaje sobre todos aquellos que se manifiestan, que se organizan, como los trabajadores de Kraft y Terrabuzzi, de Kraft, Terrabuzzi y PepsiCo, en forma combativa, antiburocrática. Es decir, a todo aquel que se manifieste por sus derechos en este momento está siendo perseguido, entra en una lista negra donde incluyen absolutamente todos sus datos, y es más, hasta si retira plata del banco
trabajo, cuánta plata retira, qué día, cómo lo hace. Es decir, es absoluto espionaje sobre todas las personas. Es correcto, digamos, porque acá tenemos muchos documentos, por eso queríamos presentar a la doctora Frenkman, por ejemplo, que incluso se detalla si es fumador, si es mujeriego, si es bebedor, todos esos detalles están, evidentemente, ¿es así esto también? Eso es así, ellos dicen que lo sacan de bases públicas, pero no hay ninguna base pública que diga si una persona es introvertida. Bueno, son las maneras que tienen para presentarlo a la justicia ahora que evidentemente esto salió a la luz. Pero el espionaje es completo, hacen informes sobre los conflictos, incluso en una de las causas agregan un informe que hizo la Gendarmería diciendo algo así como cronología de las medidas de fuerza que van a desarrollar y analizan las que ya ocurrieron, las que van a ocurrir y si los motivos de los despidos que originaron las medidas fueron justos o injustos. Es decir, un verdadero informe de inteligencia con palabras tales como cabecilla, centro de reunión de información. Es decir, el lenguaje sigue siendo el propio de la dictadura. Y tenemos que tener en cuenta que a partir de la denuncia que realizó el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, por una causa muy parecida a esta, terminó renunciando Godoy, ¿no? Quien comandaba la Armada. Es decir, la causa era bastante parecida, el espionaje se realizaba en la base Almirante Sar. Esto demuestra, como decíamos antes, que es una metodología de las fuerzas de seguridad. Ahora, acá tenemos la carta de Chenones, digamos, que confirma este expediente. En esa carta, X, ¿no? En esa carta dice que se infiltran. Lo justifica un artículo del Código que dice que los jueces pueden disponer distintas medidas para llevar adelante la investigación judicial. Con eso, él se siente habilitado para infiltrarse en las movilizaciones. Y lo dice, que van de civil. Ahora, también, digamos, cuando habla del proyecto X, ella habla de que es una base de datos. Acá lo tenemos, ¿no? Lo mostrábamos recién en el informe, pero que apunta a que se nutre de toda información y apunta a ser, digamos, orientativa y ayudar a investigaciones de carácter judicial. Porque, digamos, mañana va a decir, bueno, yo me amparo, son instrucciones de la justicia. ¿Son instrucciones de justicia o es previo esta base de datos? No, categóricamente no, porque ellos no tienen por qué orientar ninguna investigación. Para eso está el juez, está el fiscal. La Gendarmería puede ser un auxiliar de la justicia en determinados casos. Ellos de ninguna manera pueden orientar una investigación o decir en tal movilización tienen que imputar a tal y tal persona. Llegado el extremo que en una de las movilizaciones dijeron que había que imputar a un dirigente de la zona norte y esa persona había fallecido. Es decir, el gendarme no hace el informe a partir de lo que ve en la manifestación, sino a partir de las decisiones que se toman en un escritorio, en otro lugar, decidiendo quiénes deben ser las personas perseguidas. Y esto no es menor. A la hora de salir a pelear, los compañeros de estas fábricas tienen 11, 12 procesos, embargo de unos 290.000 pesos. Es decir, es concretamente una espada de Damocles sobre sus cabezas para que no salgan a reclamar por lo que les corresponde, ¿no? Porque nadie es libre pensando que tiene esto detrás. Ahora, en su momento podemos hablar, ¿no?, con la diputada Fernanda Gil Lozano en su momento, cuando comenzó esto y hizo un pedido de informes en la Cámara de Diputados, pidiendo informes precisamente a Nilda Garré. La Gendarmería depende de Nilda Garré. ¿Qué actitud ha tomado el poder político hasta ahora, o sea, el Ministerio de Seguridad? Esta causa es absolutamente nueva, recién se inicia y hasta ahora no tenemos ninguna manifestación pública ni de la ministra ni de ninguno de sus funcionarios. Esto es lo que está en el expediente. Creo que cuáles son las responsabilidades son las que se van a determinar a partir de la investigación que haga la justicia, ¿no? Hasta ahora no se ha hecho ninguna manifestación pública con relación a estos hechos que, volvemos a reiterar, son de suma gravedad y teniendo en cuenta otra cosa que es muy importante, que la propia ministra Garré ha impulsado un protocolo sobre cómo deben actuar las fuerzas de seguridad en las manifestaciones y en el punto 11 de ese protocolo ellos mismos dicen que no pueden ir de civil. Es decir, el protocolo que ellos están discutiendo, que están pidiendo que lo firmen todas las provincias sobre cómo se debe actuar, dicen que no pueden ir de civil para que no se produzcan estas infiltraciones. O sea, vuelven a ratificar lo que está en la ley de inteligencia, que no puede haber este tipo de actuación. Pero después, en la práctica, nosotros vemos que esto se hace, que primero la Gendarmería reprime, desaloja cuando es llamada por un problema de tránsito vehicular, como es, se cortó o no la Panamericana, vayan a acomodar el tránsito. Esa es toda la actividad para la cual ellos están convocados. A partir de eso, arman informes de inteligencia y después es más, se presentan como testigos en las causas, que son los testigos
que terminan siendo la prueba de cargo contra los compañeros para que terminen procesados. Bueno, es decir, un círculo vicioso que termina en la criminalización de la protesta social. Hay todo un protocolo, este expediente X, y por ejemplo en una página de este protocolo que se llama secreto y demás, hay todos los datos, ¿no? Fecha de nacimiento, país natal, por ejemplo, hábitos y otras... ¿Todo esto no está prohibido por la ley de inteligencia? Está prohibido de la Constitución para abajo y por todos los pactos internacionales, por todo, incluida la ley de inteligencia. ¿Cuáles son los hábitos de una persona? El Estado no tiene por qué inmiscuirse absolutamente en nada de eso. Como decíamos antes, las características de personalidad. Es evidente que lo que están haciendo es un estudio complejo de la persona para saber cómo tratarlo, cómo manejarse. Todo esto es lo que está haciendo la Gendarmería hoy con la excusa de tratar de que no se desacomode el tránsito. Ahora, ¿cómo, digamos, han pasado muchos años, ¿no?, de democracia, del 83 hasta ahora, cómo se repiten este tipo de cosas? Se repiten y se repiten habitualmente, por eso el resultado es de 5.000 personas procesadas por participar de manifestaciones, porque ya esto lo demuestra que tienen bases de datos previas de quiénes son los dirigentes que pueden participar y a ellos se les achaca este tipo de participación y como decía antes, lo vemos cotidianamente, lo vemos, bueno, con la bonaerense ni qué hablar, lo vimos con la Metropolitana, el Fino Palacios, es decir, es una metodología del Estado, de los que gobiernan, contra aquellos que se manifiestan, ya sea sus derechos laborales, en la capital federal también eran los docentes los principales implicados, contra aquellos que se manifiestan por sus derechos laborales, sus derechos humanos, los derechos sociales. Ahora vamos a ir a la mesa, ¿no? Está Elia Espen, que es de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, María Victoria Moyano, que es nieta recuperada y querellante en la causa, está Javier Hermosilla, que usted mencionó, que es de la Comisión Interna de CRAF y también querellante, Juan Oribe, que es exsecretario del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras de la UBA, y está Néstor Pitrola, que es dirigente del Partido Obrero. ¿Ellos también fueron espiados? Sí, hay fotos de ellos, hay análisis de ellos, y después, bueno, ellos los podrán explicar mejor, hay una selección que realiza la propia Gendarmería sobre quién de estas personas decide que se le puede imputar una causa penal o no. Es decir, todos son espiados, las fotografías de ellos obran. Elia Espen, Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, tiene una foto, un capítulo dedicado a ella, María Victoria Moyano, todos tienen un capítulo dedicados a ellos. Después deciden si es prudente o no de imputarle a Hermosilla el delito, pero si Moyano estaba al lado, bueno... O sea, a ver, sería al revés de lo que tendría, o sea, primero tiene que intervenir un juez y la Gendarmería ser auxiliar. Y por lo que usted comenta es más o menos al revés. Es al revés y también es al revés del punto de vista jurídico porque es lo que se llama el derecho penal de autor. Uno es castigado por lo que es y no por lo que hace. Se decide a partir de que uno es dirigente gremial en una determinada fábrica con un determinado grado de conflictividad donde los trabajadores reclaman por sus derechos, a partir de ahí empieza a estar en estas listas negras que serían lo que arman el proyecto X y desde ahí empiezan a llover los procesos judiciales. Miriam, gracias. Muchas Vamos gracias a ustedes. precisamente hablar, ¿no?, con todas estas personas, decíamos al comienzo del programa.